tarde te quiero hablar sobre el diezmo y su impacto. Amén. Si tenés tu Biblia, Malaquías 3:10, y vamos a hablar sobre las generaciones que pasan y piensan y creen que no dar es mejor. Amén. ¿Cuántas veces a nosotros se nos dio un regalo y estamos contentos? Estamos felices. Amén. Decimos, bueno, qué bueno, tengo algo que tal vez lo esperaba, tal vez no. Tal vez hay gente que tiene en su corazón y dice, yo me lo merezco. Hay otros que no. Pero una de las cosas que podemos ver es que en estos últimos tiempos existe mucha apatía, ¿sí? La falta de empatía en las personas. Y Jesús lo redacta en su palabra diciendo que el amor de muchos se enfriará. Amén. La preocupación por los demás, la preocupación por la casa de Dios, la preocupación del qué va a pasar con los seres humanos. Muchas veces estamos viendo corazones y personas que son cada vez más egoístas. Corazones cada vez más pequeños, corazones cada vez más duros, personas que no les importa más que ellos. Amén. Y el problema es que todo esto cierra las puertas de bendición para nuestra vida. Amén. Y muchas veces escuchamos a la gente decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto en la vida? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué no puedo progresar? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Pero algo interesante dice en Proverbios 19:3, esto es simplemente una aclaración. Dice, la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. Amén. Muchas veces, como seres humanos, no escuchamos a Dios. No escuchamos y no lo obedecemos. Y por ende, terminamos mal. Y por echarle la culpa a alguien, terminamos culpando a Dios de nuestras propias malas decisiones. Amén. Entonces, hoy es un día para tener algo en claro que lo dice la palabra de Dios y que es para nuestro propio beneficio. Amén. Malaquías 3:10 dice así, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar por esta palabra. Señor Jesús, te pido para que tú te involucres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Padre, en esta noche, Señor, que tú, Señor, estés ungiendo, Señor, cada uno de nosotros, Padre, que tú nos ilumines, nos guíes, Señor, sobre la senda y el camino correcto, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Como primer punto te quiero hablar sobre la importancia del conocimiento. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros no sabemos cuándo nacemos, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros nacemos, no nacemos sabiendo todo. De hecho, es más, si nosotros nos ponemos a pensar en el momento que nosotros nacimos, no recordamos nada. Amén. Ni siquiera lo que había pasado. Amén. No nacemos con un conocimiento. ¿O te acordás del día que vos naciste? ¿Te acordás de lo que pasó de antes de nacer? Es algo imposible. Amén. Por eso nosotros tenemos enseñanzas cuando somos niños, tenemos principios. Nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, nos enseñan a caminar. Amén. Nos empiezan a enseñar. Y empezamos a aprender día a día. Amén. Y al principio a nosotros se nos dio todo. Ah, pastor, pero yo no tenía la Play que quería tener. ¿No? Yo no tenía el metegol que quería tener. Y no me estoy refiriendo a eso. Amén. Sino que de alguna manera pudimos sobrevivir hasta esta edad. Somos mayores, cada uno de los que estamos aquí. Y en el principio nosotros vimos como nuestros padres o las personas que nos criaron nos dieron alimentos. Amén. Nos hicieron crecer. Pero un día crecimos y nos dijeron, yo quiero que vos vayas y que hagas lo que yo hago. Que vos empieces a trabajar, que empieces a ver la vida de una manera madura, de una manera adulta. Y empezamos a trabajar y empezamos a ver cómo
nuestros padres o las personas que nos criaron, de alguna manera, por así decirlo, vulgarmente, salían a cazar y traían ese alimento a nuestro hogar. Amén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Empezamos a buscar estrategias de cacería. Amén. Subimos esos árboles a buscar el alimento que nosotros necesitamos, las estrategias para poder sustentar nuestra vida principalmente. Pero una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que Dios, todo lo que nos enseña, siempre es para nuestro bien. Amén. Y una de las cosas que tenemos que entender es que si nosotros no aprendimos anteriormente a salir a buscar nuestro sustento, no vamos a poder prosperar, no vamos a poder crecer, porque todo aquel que no quiera aprender no va a prosperar. Job 15:25 dice: por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Versículo 29 dice: no prosperará, ni durará sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. ¿Qué te quiere decir esto? Que cuando nosotros somos soberbios contra Dios y decimos, la palabra de Dios, la Biblia, se está equivocando con esto. Tiene razón en muchas cosas, pero hay también cosas que yo no creo en eso. Amén. Muchas veces, muchas personas las he escuchado decir eso. Amén. Y empiezan a ser soberbios en contra de la palabra de Dios, diciendo, ¿quién la escribió? Cuestionando, ¿por qué dice eso? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Amén. Cosas así dice la gente. Pero una de las cosas que nosotros vemos en la palabra de Dios que Job nos está diciendo es que aquellos soberbios no van a prosperar, sus riquezas no van a durar y la hermosura de esas personas no se va a extender sobre la tierra. Amén. Nosotros podemos decir, qué lindo que soy. Amén. Pero ¿sabes qué pasa? Si nosotros somos soberbios contra Dios, tu hermosura, dice la palabra de Dios, marchítase la flor. Amén. Y luego es desechada. Por eso tenemos que entender que la prosperidad está en aprender sobre lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Sobre lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso siempre el aprendizaje es un beneficio. Muchas situaciones difíciles en nuestra vida nos enseñan a superarnos constantemente. Amén. Hace un tiempo prediqué sobre cuando David estaba peleando contra un león, contra un oso, pero él no tenía en su mente, ni siquiera se imaginaba que el día de mañana se iba a tener que presentar delante de un gigante. Y la misma fe, la misma fortaleza, la misma fuerza y el mismo ímpetu que él tuvo para enfrentar a un león y a un oso, lo iban a ayudar a enfrentar a un gigante. Amén. Si él no se hubiese enfrentado al león, si él no se hubiese enfrentado al oso, ¿cómo se iba a enfrentar a un gigante? Amén. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Aprendemos a superarnos cada vez más con problemas en nuestra vida. Amén. Aprendemos a ser más fuertes nadando contra la corriente. Pero eso es de loco, pastor. Pero escúchame, vas a ser más fuerte. Te atamos con una soga. Amén. Por eso tenemos que entender que hay una motivación de la enseñanza. Dios siempre quiere guiar a su pueblo. Dios no hizo un pueblo para dejarlos en el desierto. Dios no sacó un pueblo del pecado, de la idolatría, para simplemente olvidarse de ellos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Se acuerdan lo que era todo? Todo. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios que nos está hablando algo tan específico, no podemos simplemente quitar hojas, empezar a torcerla, empezar a querer simplemente algún beneficio para nosotros sin cumplir ciertas dinámicas. Amén. Por eso a nosotros se nos enseña a leer, a escribir, para tener interpretación para nuestro propio beneficio. Amén. Salmos 32:9.
Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchas veces Dios está, ¿no?, como luchando con nosotros, nos está atando de acá, de la boca. Y nosotros luchamos y le decimos, no, Dios, yo quiero ir por acá, por este camino, en el infierno. Y Dios nos dice, pero no te das cuenta que te va a ir mal. No te das cuenta que estás luchando por la dirección incorrecta. El camino está para acá. Dios nos direcciona. Amén. Por eso nos dice que no seamos duros de entendimiento. Dios quiere que te llenes de beneficios. Y el por qué y la razón es porque te ama. Amén. Dios nos ama. Y yo te quiero preguntar algo en esta noche. Yo quiero que pienses en las personas que vos amás. Por un momento, ponete a pensar en las personas que vos amás. ¿Sí? Y ahora yo te pregunto, ¿cómo te sentirías si esa persona que vos amás está mal? Si esa persona está sufriendo, si esa persona tiene dolor en su corazón, si está con pena, con amargura, con angustias, ¿cómo te sentirías vos si esa persona sufre? De la misma manera se siente Dios al vernos. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos, está hablando de mí, amén, por las dudas. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas, dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Entonces, si nosotros nos ponemos mal cuando vemos una persona que nosotros amamos y está sufriendo y se está equivocando y nosotros queremos corregirla, ¿cuánto más Dios con nosotros? Amén. Y Él quiere que a nosotros nos vaya bien, quiere que nosotros tengamos beneficios. Dios no hizo al hombre para que sufra. Tenemos que entender eso, que cuando Dios hizo al hombre perfecto, dice su palabra, lo puso en el jardín del Edén, le dijo, hombre, acá tenés la tierra, andá, ponele el nombre a todos estos animalitos que tenés acá. Lo mandó a trabajar, amén. Lo mandó a cosechar, todo muy lindo, le hizo a la mujer, pero ¿qué pasó? Cayó en desobediencia. Y el pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que nos hace sufrir, lo que nos causa un daño, no Dios. Amén. Mucha gente dice, no, pero Dios permitió que yo haga esto. No. Amén. No, Dios quiere que vos te alejes del pecado, que te acerques más a Él. Por eso descubrimos que obedecer es mejor que ignorar. Proverbios 1, 32 y 33 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Tremendo, ¿no? Cuando una persona decide ignorar, decide yo prefiero mejor no saber, estás tomando un camino de muerte. Amén. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender, tenemos que buscar discernimiento, tenemos que aprender a buscar en Dios. Amén. Muchas veces oramos, leemos la Biblia y no entendemos, pero tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento. Muchas veces Dios nos va a hablar a nuestro corazón y te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo. Amén. No tenemos un Dios que quedó colgado en la cruz. Amén. Tenemos un Dios vivo que te va a responder, que se preocupa por vos, que te va a contestar. Versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuántos quieren vivir sin temor del mal? Amén. Dios prefiere siempre advertirnos. Como te digo, Dios nos ama. Dios no quiere que tomemos un camino incorrecto. ¿Y cómo sabemos eso? La palabra de Dios lo dice. Éxodo 13, 17. Dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Escuchaste bien? Dice que no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. O sea que le dio otra dirección. Que estaba cerca. O sea que el camino era más corto. Porque dijo,
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto. Amén. No estaba preparado para la guerra. Pero, sin embargo, si ellos veían que la guerra estaba ahí adelante, su corazón se iba a entristecer y van a decir, vamos a ser todos muertos por culpa de la guerra que tenemos adelante. Pero Dios sabía lo que había adelante. Dios muchas veces sabe lo que tenés adelante de tu vida, por dónde vas a ir caminando. Amén. Las decisiones que vos estás pensando tomar, Él ya sabe el resultado de cada una de ellas. Amén. Por eso Él sabe todos los caminos. Por eso tenés que dejar guiarte por Dios. Tenés que dejar que Dios te guíe. Porque a Dios nada le toma por sorpresa. ¿Ustedes se imaginan que Dios tiene todo orquestado y a nosotros se nos ocurre una idea y Dios se sorprende? No, Él ya sabe. Amén. Sabe tu estado financiero, sabe tus necesidades, sabe tus movimientos, sabe lo bueno y también lo malo que nosotros hacemos. Amén. Sabe cada una de las cosas que nosotros hacemos. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Amén. No dice que no pidamos. Está diciendo que Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos verdaderamente, lo que nosotros tenemos que hacer necesariamente. Dios conoce nuestra necesidad. Por eso existen principios donde vos y yo desencadenamos milagros de Dios. Amén. Pero es importante entender cómo abrir los cielos delante de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Amén. Simplemente estamos orando religiosamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Está bien, queremos orar así, bueno, hasta que aflojes un poco y te encuentres con Dios. No está mal, ¿sí? Pero, ¿de qué manera estamos orando? Amén. ¿Para qué estamos pidiendo? Hay gente que pide y pide para su propio beneficio, como intentando engañar a Dios. No vamos a engañar a Dios. Nunca. Santiago 4:3 dice, pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Amén. Hay personas que dicen, no, Dios, yo te voy a dar todo lo que vos me des, te voy a dar el 50%, pero no dan ni el 10%. Amén. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que si nosotros somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Amén. Si nosotros con poco no podemos, ¿cómo vamos a poder en lo mucho? Amén. Dios se va a mover cuando nosotros nos movamos, cuando nosotros tomemos esas decisiones para hacer su voluntad. Había un hombre que decidió un día dar 1 centavo en la ofrenda. Amén. Esta historia es real. Y como tenía vergüenza, ¿saben qué hizo? Agarró uno de los sobres como los que están ahí en la mesa, lo puso adentro de ese sobre y lo dio a la iglesia. Obviamente era lo único que tenía, lo último que tenía. Y nosotros decimos, pero es todo lo que tengo, ¿qué voy a hacer? Pero escuchadme, con 1 centavo no iba a poder comer, pero él lo dio con fe, lo dio con un corazón alegre, sabiendo cuál era la dirección de ese dinero. Amén. Sorprendentemente, este hombre, al pasar los días, en su cuenta recibió 800 libras. ¿Amén? Sabemos que es mucho más que 1 centavo. ¿Amén? Pero esto no se queda ahí. La historia no nos dice que simplemente quedó ahí, sino que este hombre, al recibir ese dinero, al tenerlo en sus manos, va a la iglesia y se encuentra con una hermana y el Espíritu Santo le dice a él, dale la mitad de lo que recibiste a esta hermana. ¿Y saben qué pasó? Esta hermana estaba pasando por una gran necesidad. Esta hermana estaba orando porque no tenía para comer. Y de no tener nada, pasó a tener 400 libras. Amén. Hacé la cuenta después cuánto es en pesos. Pero él recibió 4.000 veces más simplemente por ser fiel. Porque Dios vio su corazón, que si él podía dar ese centavo, podía ser fiel también en darle la mitad a la persona que estaba necesitando. Amén. Por eso, como segundo punto, te quiero hablar sobre dejar de escuchar a Dios. Siempre tenemos
a personas que nos siguen, que nos dicen que hagamos las cosas mal. Amén. Siempre va a haber personas que nos van a criticar, va a haber personas que nos van a hacer a menos. Te van a decir, vos estás loco, ¿para qué vas a la iglesia? Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Nunca te pasó decir, soy cristiano, y que ya te miren diferente? O que te hagan a un lado, o que te hablen diferente. Amén. Cuando yo me juntaba las últimas veces con mis amigos, como yo siempre les contaba, ellos toman, consumen drogas, etc. Pero cuando yo les hablaba, pasaba algo increíble, impresionante. Agarraban su bebida, ¿no? Y el vaso y estaban, temblaban, como si fuese que yo era Dios, ¿no? Como si fuese que yo le iba a decir, te vas al infierno, pecador, ¿no? Nunca se los dije, pero ganas me sobraban, no hacen chistes. No, pero ellos sentían, amén, el cambio en mí. Me veían que yo no hacía más lo que ellos hacían, me veían que yo hablaba de una manera diferente y de a poco fueron apartándose. Amén. Nosotros hacemos la voluntad de Dios y la gente muchas veces le molesta. Amén. Y muchas veces lo mejor que nosotros podemos hacer es reír, seguir adelante. ¿Por qué? Porque la recompensa a nosotros nos la da Dios. Amén. No te la va a dar ningún hombre, no te la va a dar ningún ser humano. La mejor recompensa te la va a dar Dios. Lucas 6:23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Amén. Cuando te rechacen, cuando la gente no quiera hablarte porque sos cristiano, ponete contento, alegrate. Amén. El enemigo siempre va a estar en contra de nosotros, de nuestra vida y sobre todo de nuestro dar. Amén. Cuando nosotros tengamos que dar, van a venir pensamientos en que tengo deudas, tengo falencias, no llego con esto, tengo mis necesidades. Amén. Problemas en nuestra mente, porque el diablo sabe el poder que hay en tu dar. Amén. Entonces siempre van a venir pensamientos que no son de Dios. Sabe lo que se desencadena cuando vos das. Amén. Lo que se desencadena en tus manos. ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo vos vas a aumentar? Amén. Por eso tenemos que entender con qué fin nosotros damos. Damos para Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Mirá, yo creo que lo dije más de una vez, pero es bueno recordarlo. Yo soy un administrador en este lugar. Yo voy a rendir cuentas delante de Dios de absolutamente todo lo que pase en este lugar. Amén. Entonces, cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Amén. Por eso Colosenses dice, todo lo que nosotros hacemos, hagámoslo de corazón. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para Dios, no como para el hombre. Amén. No como para una persona, como para un ser humano, sino como para Dios. Dios quiere sustentar a su iglesia. ¿Y sabes qué? Capaz que te traigo una revelación en esta noche. Vos sos la iglesia. ¿Amén? ¿Entendemos que nosotros somos la iglesia? No, la iglesia es las cuatro paredes. No. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestro corazón. Amén. Sería fácil decir, bueno, Dios, sustenta tus paredes. Amén. Pero Él quiere y sabe lo que se desencadena cuando nosotros damos. Existen reglas y leyes que Dios ordenó y puso para nosotros y lo espiritual. Amén. Es como las reglas y las leyes del perdón. Amén. Dios predispuso el derramamiento de sangre para el perdón. Dios predispuso el diezmo para tu crecimiento. Amén. Esto es una realidad espiritual. Amén. Tu dar es crecer
Por eso el enemigo no quiere que vos des. Amén. Muchas veces te dicen que te van a sacar, que por qué das, te cuestionan. Amén. Muchos hombres se enriquecen con lo que es de Dios. Amén. Pero como te dije, cada persona va a rendir cuentas delante de Dios. Amén. Por eso el dar es para tu propio beneficio. Segunda de Corintios 9, 6, 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Nosotros vamos a romper maldiciones cuando empecemos a entender los principios bíblicos. Amén. Dios puso esta ley para cosas importantes en nuestra vida. Amén. Lo primero es sustentar a la iglesia, sustentarte a vos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a dar liberalmente, empezamos a matar lo que se llama avaricia. Amén. El deseo de cada vez tener más. Amén. Bendecir a nuestros hijos, bendecir a nosotros también. Amén. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecirnos si nosotros damos. Amén. Por eso tenemos que entender que el impacto que va a tener nuestra vida si nosotros entramos en obediencia. Amén. Un corazón noble da por obediencia. Amén. Y nosotros damos porque también sabemos que vamos a recibir. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. El dar no es simple. No es algo simple como decir, no, bueno, tengo que dar, sino que desata cosas sobrenaturales. Amén. Quita completamente el egoísmo, porque empezamos a preocuparnos por las cosas sobrenaturales de Dios. Dejamos de pensar solo en nuestra necesidad y empezamos a ver la necesidad que puede ser suplida y que Dios empiece a sustentarnos sobrenaturalmente. Amén. Esto transforma nuestro corazón, porque muchas veces nos duele, nos cuesta, pero Dios nos está llevando en una dirección correcta. Amén. A veces tenemos un corazón endurecido, pero tenemos que entender que es un principio bíblico para derramar bendiciones sobre nuestra vida. Por eso, tu confianza fortalece más tu vínculo con Dios. Cuando nosotros damos, vamos a tener que empezar a dar más. Vamos a tener que empezar a estar más en obediencia para que Dios bendiga completamente nuestra vida. Por eso la fidelidad de no poco siempre nos va a llevar a mucho. Amén. Un corazón pequeño que no da, no va a poder tener buenos resultados. Mateo 25, 24 al 25. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo tuyo. Es como decirle: bueno, Dios, me dijiste que dé, ahí está, lo justo, lo necesario. Amén. Y no me pidas más, porque hasta que no me bendigas, yo no doy más. Amén. Dios, me dijiste que nos falta la iglesia, acá estoy, bendecime. Y si el pastor no me ora, no vengo más. Amén. Por eso, ¿cuál es la idea? Dar, amén, y expandirnos. Tomar los desafíos que Dios pone delante de nuestra vida. Amén. Buscar cada vez más de Él. Correr nuestros límites. Dejar de ver a un Dios limitado. ¿Qué sería dejar de ver a un Dios limitado? Cuando nosotros vemos nuestro problema y decimos: Dios no puede hacer nada con esto. Y no dejar que Dios se involucre en nuestra vida, no dejar que Dios haga algo en nuestra situación. Ignorar, no hacer nada, amén, no hablar y quedarnos con nuestros problemas. No es la idea y no es el plan de Dios, porque Dios es sobrenatural y Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Por eso el contraste es el que tenía tan solo un talento más que el que tenía uno. Mateo 25, 22 dice: llegando también el que
había recibido 2 talentos. Dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 más sobre ellos. El versículo 23 dice: su Señor le dijo: bien y buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios muchas veces da cosas en nuestras manos, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Con qué fin nosotros lo tenemos en nuestras manos? ¿Para nuestro propio beneficio, nuestro propio deleite? Dios quiere darte aún más. Amén. Dios quiere bendecirte aún más. Por eso dar es mover a Dios. Amén. Si nosotros damos, empezamos a dejar que Dios se mueva en sus promesas sobrenaturales. Amén. De lo contrario, vamos a estar siempre limitados, siempre teniendo una pared delante. Dios tiene el camino libre para darte su bendición. Amén. ¿Por qué? Porque Él frena al devorador. Malaquías 3:11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Si nosotros nos ponemos a pensar, no somos cosechadores, amén, tenemos nuestro trabajo, pero muchas veces cuando nosotros empezamos a dar, sobrenaturalmente, de alguna manera Dios empieza a solventar nuestra casa, empieza a solventar nuestras necesidades. Amén. Y como dice Malaquías 3:10, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Amén. Dice, este es el único versículo donde encontramos que Él dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros queremos ser bendecidos de Dios? Bendecidos por Dios. ¿Cuántos queremos romper maldiciones y dejar que Dios se glorifique en nuestra vida? Muchas veces tenemos oportunidades y no las sabemos aprovechar. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Dios nos da la oportunidad de bendecir su casa. Dios nos da la oportunidad para poder glorificarse en nuestra vida, para traernos gozo, alegría. ¿Vamos a poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros? ¿O simplemente vamos a hacer oídos sordos y vamos a seguir nuestro camino? Amén. Quiero que cierres tus ojos y que inclines tu rostro en esta tarde. Quiero hacer un llamado de salvación para aquellas personas que quieran aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es importante entender que Dios no se preocupa solamente por nuestra vida física, sino sobre todo sobre nuestra alma. Nuestra alma es algo que no va a perecer, va a estar por la eternidad. Aunque nos cueste entender, pero va a estar por la eternidad. Y la eternidad es lo más importante para Dios, para nosotros. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en esta noche yo te pregunto si quieres aceptarlo a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, de tu alma en este lugar. De ser así, te invito a que levantes tu mano. Amén. Dios bendiga su mano.